Hola estudiantes, en este momento vamos a grabar un videito lo más corto posible para explicar la actividad nueva, el tema nuevo que es presión, ¿sí? Para esto, para estudiar lo que es la presión, ¿sí? Para interpretar o empezar a conocer los conceptos básicos acerca del tema nuevo que es presión, vamos a analizar los siguientes casos, ¿sí? Imaginemos qué pasa si encontramos a una mujer parada sobre el barro cuyo calzado son zapatillas, ¿sí? Una mujer con zapatillas parada en el barro. También tenemos otra mujer, ¿sí? Con el mismo peso que la anterior, pero que se encuentra parada sobre el barro con otro calzado, ¿sí? Con zapatos con tacos. La pregunta sería, bueno, ¿cuál de las dos mujeres, ¿sí? Dejaría huellas más profundas y por qué? Bien, evidentemente, como dice acá en el texto, bueno, la mujer que tiene los zapatos con tacos, ¿sí? Va a dejar más huellas, ¿sí? Se va a clavar más sobre esa superficie y esto se debe precisamente, bueno, al tipo de superficie de contacto que hay entre la mujer, ¿sí? Que está ejerciendo una fuerza sobre la superficie del suelo, ¿sí? Esta relación entre la fuerza y la superficie es estudiada por la presión, ¿sí? La presión es eso exactamente, es una fuerza aplicada a una superficie. Y como vemos en el ejemplo de la mujer, cuanto mayor fuerza haya, va a haber mayor presión. En este caso la fuerza es la misma porque el peso de las mujeres es el mismo, ¿sí? Lo que cambia en este caso, en el ejemplo, aunque sea que estamos estudiando, es la presión y la superficie. ¿Qué significa esto? Que a mayor superficie va a haber menor presión, ¿sí? Como la superficie de las zapatillas era mayor a la superficie de los zapatos con tacos, ¿sí? La presión de la mujer que estaba apoyada sobre el suelo con zapatillas no fue tanta, ¿sí? Y la presión que ejerció la mujer con zapatos con tacos fue mayor, ¿sí? Porque a menor superficie, mayor presión. O dicho de otra manera, a mayor superficie, menor presión. Esta relación de presión y superficie se llaman inversamente proporcionales. ¿Por qué inversamente proporcionales? Porque cuando uno aumenta, el otro disminuye, ¿sí? Si aumenta la superficie, disminuye la presión. En cambio, si disminuye la superficie, aumenta la presión. Esto es lo que se llama como inversamente proporcional. En esta relación proporcional encontramos la fórmula de presión, sí, que no es más que la representación de la presión es la fuerza dividida la superficie, ¿sí? La fuerza que ejerce el cuerpo dividida la superficie de apoyo, ¿sí? De contacto entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo que la soporta, ¿sí? Si estudiamos las unidades, en el sistema internacional nosotros ya sabemos que la unidad fuerza, ¿sí? Y la unidad de peso es el newton. Y la unidad de distancia, ¿sí? La unidad de longitud es el metro en el sistema internacional. Por lo tanto, la unidad de superficie en el sistema internacional va a ser el metro cuadrado, porque la superficie lo que está midiendo, ¿sí? Es una magnitud que mide dos dimensiones. Por ejemplo, el largo y el ancho, ¿sí? Si el largo lo medimos en metros y el ancho en metros, la superficie sería el largo multiplicado por el ancho, o sea, metro por metro, ¿sí? Una superficie es una medida en dos dimensiones, bidimensional. Por lo tanto, la unidad del sistema internacional para medir la superficie es el metro cuadrado. Entonces, la fuerza la medimos en newtons, como el peso, y la superficie la vamos a medir en metros cuadrados para estar dentro del sistema internacional. ¿Qué pasa con la presión? Bueno, la presión es exactamente la fuerza dividida a la superficie, por lo tanto, la unidad de presión sería en el sistema internacional newton dividido metro cuadrado, ¿sí? El newton dividido metro cuadrado tiene un nombre particular que se llama pascal, ¿sí? Un pascal exactamente es un newton dividido un metro cuadrado, ¿sí? Y el pascal es la unidad de medida del sistema internacional de la presión. Vamos a un ejemplo. ¿Qué pasa cuando la fuerza de un cuerpo es hacia abajo? ¿Sí? Ya vimos que la fuerza que ejerce
la tierra para atraer a los cuerpos, esa fuerza que va de arriba hacia abajo, se llama peso, ¿sí? Entonces, el peso del cuerpo apoyado sobre una superficie va a ser lo que se conoce como presión, ¿sí? Acá en vez de ser la letra F de fuerza, pondremos la letra P, ¿sí? O sea que podemos calcular la presión como el peso dividido la superficie, como acá está simbolizado en esta fórmula. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Dice una caja de 7 kilogramos. ¿Sí? Tenemos una caja cuya masa es de 7 kilogramos. Tiene una base de 0,25 metros de ancho y 0,5 metros de largo. O sea, sería una base rectangular, ¿sí? Porque los lados son diferentes. Dice calcular la presión de la caja que ejerce sobre el suelo, ¿sí? Si yo coloco esa caja y la apoyo sobre esa superficie de 0,25 metros de ancho y 0,5 metros de largo, ¿sí? Quiero saber cuál es la presión que está ejerciendo esa caja. Lo primero que vamos a hacer, si yo quiero calcular la presión, necesito saber el valor del peso y el valor de la superficie. Y no tenemos ni el valor del peso ni el valor de la superficie, por lo tanto lo tenemos que calcular. Empecemos con el peso, ¿sí? Que es algo que ya sabemos hacer. El peso sabemos que es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad de la Tierra, o sea, m por g. Por lo tanto, el peso de esa caja va a ser la masa, 7 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El resultado de multiplicar 7 por 9,8 me da 68,6. Y sabemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da la unidad de fuerza en el sistema internacional, que es el newton, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos ya calculado el peso de la caja, ¿sí? Para calcular la presión ya tenemos el peso de la caja, nos falta averiguar la superficie. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la superficie? Bueno, en este caso, que es un rectángulo, solamente lo que tenemos que multiplicar es un lado por el otro, ¿sí? De manera que conozcamos toda esta área que está pintada en este dibujito. Está pintado de celeste, ¿sí? Ese color celeste está representando el área, ¿sí? O la superficie de la base de la caja. Esta es la superficie de la base de la caja que está apoyada sobre el suelo, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando lado por lado, ¿sí? O sea, 0,25 metros por 0,5 metros. ¿Cuánto nos da 0,25 por 0,5? Bueno, nos da 0,125. Y metro por metro me da metro cuadrado. Por lo tanto, tengo la unidad de superficie en el sistema internacional porque ya tenía la unidad de longitud en el sistema internacional. Entonces no hay muchas dificultades ahí de unidades porque estamos trabajando dentro del sistema internacional. De esta manera fácilmente podemos obtener la superficie de la caja. Por lo tanto, de la base de la caja, ¿no? Por lo tanto, tenemos ya la posibilidad de calcular la presión de esa caja, que va a ser el peso de la caja que ya calculamos dividido la superficie. Como ya habíamos calculado, el peso de la caja es 68,6 newtons y lo vamos a dividir por 0,125 metros cuadrados, que es la superficie de la base de la caja que está apoyada. Este resultado de dividir 68,6 dividido 0,125 me da numéricamente 548,8. ¿Sí? ¿Y qué unidad nos va a quedar? Bueno, newtons dividido metro cuadrado, ¿sí? Porque el peso está en newtons y la superficie está en metro cuadrado. Entonces podemos poner que la presión de la caja que está ejerciendo la superficie de la misma sobre el suelo es de 548,8 newtons sobre metro cuadrado, o también podemos decir pascales, porque el newton sobre metro cuadrado es el pascal. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando una superficie no es ni de base cuadrada, que sería para calcular la superficie de un cuadrado, solamente tenemos que hacer lado por lado, que tienen el mismo lado, por lo tanto podríamos decir
calcular la superficie de un cuadrado es lado al cuadrado, o si tenemos un rectángulo, se calcula un lado por otro lado, o sea, lado por lado, como vimos en el ejemplo. Eso es bastante simple. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo cuya base es circular? ¿Sí? Por ejemplo, un cilindro, ¿sí? Un cilindro tiene una base circular. ¿Cómo sacamos la superficie de ese círculo? ¿Sí? Bien, para calcular, ¿sí?, la superficie de la base cilíndrica, ¿sí?, de esa circunferencia, hay una fórmula, ¿sí?, para sacar la superficie de la base del cilindro, que sería la superficie de un círculo. Tenemos esta fórmula que es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa pi por radio al cuadrado? Bueno, pi es un número, una constante matemática que vale 3,14. ¿Sí? Y el radio, ¿sí? El radio es la mitad del diámetro de un círculo, ¿sí? Si el diámetro sería la distancia máxima que puede haber entre dos puntos de ese círculo, por ejemplo, entre este punto, ¿sí?, sería entre este punto, ¿sí?, y este punto, tenemos la distancia máxima en este círculo. Bueno, el radio es la mitad, ¿sí? Eso sería básicamente lo que es en radio, ¿sí?, la mitad del diámetro. Bien, ¿cómo calculamos entonces la superficie, ¿sí?, la zona pintada, coloreada de celeste en esta superficie circular, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Donde pi sabemos que vale 3,14. Esto es un número constante, ¿sí?, que lo tenemos como dato. Y el radio, por ejemplo, en este ejercicio donde nos pide que un termotanque de base cilíndrica tiene una masa de 35 kilogramos, ¿sí?, y cuya base tiene un radio de 0,4 metros, bueno, tenemos que calcular la superficie de la base cilíndrica. ¿Cómo sacamos la superficie de esa base cilíndrica? Con esta fórmula, multiplicando pi por el radio al cuadrado. Bien, entonces lo que nos conviene hacer es multiplicar, ¿sí?, el radio al cuadrado, o sea, hacer 0,4 metros al cuadrado, ¿sí? Para calcular esta superficie tendríamos que hacer pi por el radio, ¿sí?, al cuadrado, o sea, la superficie va a ser 3,14, si no tiene unidad en la constante pi, por el radio, todo entre paréntesis, ¿sí?, para no tener problemas. El radio es de 0,4 metros y todo al cuadrado, ¿sí? De esta manera, bueno, hacer multiplicar 0,4 al cuadrado o hacer 0,4 por 0,4, que sería lo mismo, el resultado me va a quedar en metros cuadrados, lo multiplico por 3,14 y de esa manera puedo sacar la superficie de la base cilíndrica de ese cuerpo. Bien, el resto de los ejercicios son similares a lo que fuimos viendo en este video.